Bienvenidos a un análisis de la Europa de Napoleón, aunque en concreto aquí nos vamos a centrar en una primera parte, centrándonos ahora en su política interior, esto es, qué hace dentro de Francia. Primero analizamos cómo accede al poder y quién le apoya. El 18 de Brumario de 1799, esto es para nosotros el 9 de noviembre, Napoleón dio un golpe de estado, con el apoyo del ejército francés, donde había acumulado muchos apoyos, como consecuencia de sus anteriores éxitos militares, y también recibió el apoyo de sectores moderados, deseosos de ampliar los poderes del Ejecutivo en detrimento del poder legislativo que recae en el Parlamento. Con este golpe de estado se clausuró el Directorio, última etapa de la Revolución Francesa, y Napoleón, junto con Sieyès y Ducos, asumió los poderes de esta nueva etapa. A esta nueva etapa histórica se le conoce como el consulado. El consulado va a significar una etapa de estabilidad, gracias a que en el interior se va a concentrar el poder en una sola persona y en el exterior se va a conseguir la paz con el resto de potencias. Es necesario afirmar que la figura y el gobierno de Napoleón son altamente contradictorios, ya que si bien supuso, como vamos a ver, la consolidación de algunos avances que va a traer la Revolución Francesa, en otros aspectos supone una vuelta al pasado con un tipo de gobierno que hoy consideraríamos como una dictadura, y una vuelta a la alianza con algunos elementos del clero y de la antigua aristocracia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, a nivel interno, el régimen del consulado se rige por la Constitución del año octavo, en concreto de 1800. ¿Qué establece esta Constitución? Bueno, pues otorga el poder ejecutivo a 3 personas que reciben el título de cónsules, de ahí el nombre de esta etapa. Aunque es verdad que uno de ellos, casualmente Napoleón, es el cónsul principal, que es el que acumula más poder. Además, esta Constitución no refleja una división de poderes, puesto que otorga mayor importancia al poder ejecutivo frente al legislativo. Y aunque es verdad que se mantiene el sufragio universal, lo que podríamos entender que es un elemento de progreso, pero lo hace de carácter indirecto y por tanto pierde validez. En definitiva, como vemos, la revolución se frena en seco y Napoleón llega a acaparar poderes extraordinarios, muy parecidos a lo que podría ser la figura de Luis XVI de antes de la Revolución Francesa. Napoleón se consideraba a sí mismo como un elemento dentro de la propia Revolución Francesa, pero eliminando toda la parte de caos y desorden. Por tanto, va a mantener todo el proceso de reforma. Una vez conseguida la pacificación social, ampliar las reformas, consiguiendo una pacificación en las relaciones con la Iglesia y estableciendo el primer Código Civil, quizás su obra más importante. De esta manera, Napoleón protagonizó uno de los grandes cambios de la historia del derecho europeo, al crear el primer Código Civil. ¿Qué es un Código Civil? Pues coger todas las leyes que haya sobre un tema, ordenarlas, sintetizarlas y hacer una sola ley, muy larga, eso sí, en forma de libro, de ahí lo de código, sobre un mismo tema. Y las normas dentro de este código se organizan en artículos. Dentro de las reformas económicas destaca la creación en 1800 del Banco de Francia, modelo que luego adoptaron diversos países a lo largo de todo el siglo XIX y existe actualmente. El Banco de Francia se encargaba en exclusiva de la emisión de moneda y del control de la circulación de la moneda. La tercera reforma a destacar es la pacificación de las relaciones con la Iglesia, ya que en 1801 se firmó un concordato con el Vaticano, que restauró las relaciones entre la Iglesia y el Estado francés, rotas desde 1790. Y en este concordato se reconocía la preeminencia del Estado sobre el clero y se ratificaban las expropiaciones que sobre la Iglesia había llevado a cabo la Revolución Francesa, a cambio de garantías para el libre ejercicio de la religión católica y del reconocimiento de la religión católica como la religión de la gran mayoría de los ciudadanos franceses. Finalmente, Napoleón, en 1804, en un momento donde ha acaparado ya todo el poder, decide celebrar un plebiscito popular, a lo que hoy llamaríamos un referéndum, y sale victorioso y se proclama emperador
ante el Papa Pío VII. Es el gran monarca y a partir de ahí va a desarrollar e impulsar toda su obra de política internacional. Estará en el poder hasta que finalmente será derrotado en 1815 después de haber dominado casi toda Europa, como luego volveremos a ver.